Para que empiecen a hacerse presentes, digo. Porque si no, siempre esperen la grabación. Bueno, buenas tardes, chicas. Eh, Vamos a trabajar en esta reunión de hoy aspectos que tienen que ver con el componente de la evaluación, como ya lo habíamos anunciado en encuentros anteriores, fundamentalmente ligado a esta cuestión que tiene que ver con eh, la relación de la evaluación con los procesos de planificación pedagógica didáctica. La evaluación es un concepto muy amplio, muy abarcativo, que no solo se remite o reduce a la concepción del aula o del aprendizaje, es decir, que se puede hablar de una evaluación de carácter social, se puede hablar de una evaluación de carácter institucional, se puede hablar de una evaluación proyectual y se puede hablar de una evaluación de los aprendizajes. ¿Qué queremos decir con esto? Que nosotros en esta oportunidad, en relación a este espacio curricular, vamos a tocar un aspecto del complejo dispositivo que es la evaluación. Para todos los que estamos en educación y que nos hemos formado en educación, sabemos que hablar de evaluación es un concepto polivalente, polisémico, y el que nos interesa a nosotros como futuros docentes es aquel que está ligado a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por eso, la concepción y las miradas de la evaluación en este espacio curricular tienen que ver con la planificación pedagógica didáctica. En primer lugar, vamos a decir que la evaluación como dispositivo, como concepción, está definida y conceptualizada por muchos autores del campo educativo, sobre todo desde mitad del siglo XX en adelante, desde 1960 en adelante, y muchos autores coinciden en este primer aspecto que les presentamos en esta diapositiva, que la evaluación educativa es un proceso sistemático que está diseñado intencionalmente, es decir, que cuando evaluamos siempre hay una intencionalidad y que ese proceso y esa intencionalidad está ligada a una recolección de información que puede ser muy variada, con distintas metodologías, con distintas estrategias, pero aquí tienen tres elementos fundantes de la evaluación como aporte al campo de la educación. Por un lado, que es proceso. Por el otro lado, que es intencional. Y finalmente, que recoge información. Fíjense, tres elementos que caracterizan al componente de evaluación. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué un proceso, una intención y una recogida de información? Porque a partir de todo ese proceso se van a tomar a futuro decisiones para mejorar. Es decir, que la evaluación no es un fantasma, la evaluación no es un karma,
La evaluación no es un pecado, la evaluación es un instrumento social que acompaña procesos del aprendizaje para mejorar la calidad de esos procesos. Desde esta concepción de evaluación, justamente, lo que tenemos que mirar es que la evaluación tiene un fin, tiene un sentido, tiene una finalidad y tiene una significación, justamente. Y que la evaluación remite a ese proceso de carácter continuo, en el caso nuestro, sobre la enseñanza y el aprendizaje, y que se va a centrar obviamente en el alumno, en cada estudiante. Nosotros vamos a recoger información intencionadamente del proceso de aprendizaje que lleva adelante el alumno, el estudiante. Nosotras como maestras vamos a mirar en esa intencionalidad de la evaluación educativa. Y vamos a recoger información de manera tal que en esa recolección de información podamos ver, podamos visualizar, podamos percibir el cumplimiento o no, o el grado de cumplimiento de los objetivos que nos hemos planteado. Es decir, que la intencionalidad de la evaluación educativa relacionada con los procesos de aprendizaje tiene un perfil específico, tiene un nivel de concreción, no anda divagando por el aire, está relacionada con los objetivos que quiero alcanzar. Fíjense en ustedes entonces que hay una estrecha relación y coherencia cuando planteo los objetivos de una secuencia didáctica y cuando planteo los instrumentos de evaluación para el cumplimiento de esos objetivos. Hay una relación estrecha que no me puedo olvidar. No puedo plantearme el objetivo número 50 y plantear la estrategia de evaluación número 80, por exagerar. El objetivo de esa secuencia didáctica tiene que estar estrechamente ligada con el mecanismo de evaluación en alguno de los 3 momentos que vamos a ver enseguida. Pero esto tiene que estar directamente relacionado, coherentemente armonizado. Por eso fíjense en ustedes que evaluar en ese proceso del cual acabamos de explicar, hay todo un ciclo, hay todo un camino, un itinerario, una trayectoria. Me propongo como maestra un objetivo de aprendizaje en un área concreta, en un grado concreto, en un tiempo concreto, con un alumno concreto. Es decir, me propongo un objetivo. Sobre ese objetivo, construyo algún indicador de cómo voy a mirar si el objetivo se cumple o no se cumple. Por eso, la construcción de indicadores. Pero no basta con construir un indicador, también debo construir el instrumento justamente para aplicar ese indicador. Lo construyo, cuando lo tengo claro en la construcción, lo implemento en el aula, lo llevo adelante con los niños, con las niñas. Es decir, aplico la prueba
el instrumento de evaluación de aprendizaje que he decidido proyectar en relación a ese objetivo. Ese instrumento, en ese ciclo de evaluación, me va a permitir recoger datos, evidencias de aprendizaje. Algunos dicen resultados. Yo digo más que nada evidencias de aprendizaje. No siempre son resultados. Eso tiene que ver con la evaluación sumativa solamente. Pero si estamos en la evaluación diagnóstica y si estamos en la evaluación formativa, estamos sistematizando datos de proceso. Tengo datos, los recojo y los datos me tienen que llevar a mejorar el proceso, lo que recién decíamos. Acuérdense, la evaluación es continua, la evaluación es intencional y la evaluación está ligada a registros de instrumentos. Es decir, que todo ese proceso de este ciclo evaluativo del aprendizaje me tiene que llevar a tomar una decisión. El resultado de la evaluación sumativa tiene que ser un nuevo diagnóstico para iniciar un nuevo proceso de planificación pedagógica del aula. Por eso es un ciclo de evaluación. Y entonces hay muchos modos de evaluar, hay muchos enfoques de evaluar. Simplemente en esta diapositiva yo se los muestro, nosotros no vamos a abordar todo, no tiene sentido concretamente, pero sí quiero que ustedes empiecen a saber que hay más de un modo, más de un modo. Hay enfoques que hacen pie en la cantidad de aprendizaje, hay enfoques que hacen pie en la calidad de los aprendizajes, hay enfoques que hacen pie en una mixtura de esto, hay enfoques que miran la totalidad, hay enfoques que miran lo pequeño, lo parcial, lo global, hay enfoques que miran el inicio, el proceso y el desenlace, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay distintos enfoques de evaluación, de los cuales cualquiera de todos ellos se puede aplicar al aprendizaje, cualquiera, cualquiera. Pero, cuando hablamos de secuenciación didáctica, ponemos mucho énfasis, mucho más fuerte el énfasis en la evaluación de finalidad o función, que tiene que ver con el diagnóstico, con la formación y con el resultado. Esto no quiere decir que en esa evaluación diagnóstica, formativa o sumativa no apliquemos otras técnicas de otros modos de evaluar. Podemos combinar técnicas, porque yo puedo hacer una evaluación diagnóstica en un primer momento de la secuencia, realizando una coevaluación, es decir, entre pares, entre niños, sentados en el mismo asiento. Y estoy haciendo coevaluación, pero lo estoy haciendo en la etapa diagnóstica del primer objetivo de aprendizaje. Fíjense cómo se pueden mezclar justamente, ¿no? Lo que no tenemos que olvidar es que en la secuenciación, lo diagnóstico, lo formativo y lo sumativo van a ser cruciales. Van a ser cruciales, concretamente. ¿Y esto con qué tiene que ver? Esto tiene que ver con que cuando evaluamos, fíjense en ustedes, estamos en el campo de los conceptos, estamos en el campo de los procedimientos y estamos en el campo de las actitudes. Esto no se lo pueden olvidar tampoco. Y yo sé que esto es complejo a la hora de secuenciar didácticamente un contenido. ¿Por qué? Porque secuencio lo conceptual, secuencio lo procedimental
y secuencio lo actitudinal, justamente, ¿no? Donde en lo conceptual tiene que ver con la postura de conocimiento, el conocimiento de la lengua, el conocimiento matemático, el conocimiento social, el conocimiento natural, etcétera, etcétera, etcétera. En donde lo procedimental atiende a los procesos y entonces ese hacer de la técnica o del método. ¿Cómo hago? ¿Cómo lo hace el niño? Y en donde lo actitudinal, como la palabra se lo dice, tiene que ver con la actitud del sujeto, no con el procedimiento. Por eso está más ligado a lo normativo, a la valoración, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes que cuando secuencio didácticamente en el aula, tengo que tener en cuenta este registro. Lo tengo que tener en cuenta. Tengo que ir mirando cómo lo englobo. Tengo que ir mirando cómo lo atravieso, justamente. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes lo que está sintetizado acá. Cuando evalúo, estoy en el... me fui al siguiente. Estoy en el campo del qué, el contenido, el cómo, las técnicas, el cuándo, en qué momento, inicio, proceso, finalización, producto, el para qué, es decir, ese aprendizaje, ese logro, etcétera, etcétera, y el quién, el alumno, el compañero docente, el grado, el sistema educativo. Fíjense cuántas preguntas se ponen en juego cuando evalúo en una secuencia. Y todas las tengo que tener en cuenta, todas las tengo que tener en cuenta. Porque cuando contextualizo estoy hablando con el quién. Cuando proceso estoy hablando con el cuándo. Cuando hablo del para qué, estoy seleccionando, recortando didácticamente un contenido de los NAP o del currículum provincial. Cuando armo las actividades, estoy pensando en el cómo. Fíjense que todo esto se pone en juego en el complejo del armado de una secuencia. Y son preguntas nodales, que es bueno que siempre que tengamos que armar una secuencia me las viva preguntando. ¿Qué contenido? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A quiénes? ¿Para qué? Es decir, concretamente, si no puedo responder alguna de estas preguntas, algo todavía no me cierra en el armado de la secuencia didáctica. Algo me está fallando, algo no alcanzo a ver. ¿Se entiende? Y esto puede pasar, porque no es fácil secuenciar didácticamente el conocimiento para que otro aprenda. Para que otro aprenda. Este es el proceso de la transposición didáctica, concretamente. Es decir, que cuando hablo de evaluación, ese para qué y ese cuándo es importante. De modo que lo diagnóstico, lo formativo y lo sumativo van a atravesar el diseño de la secuencia didáctica. Diagnostico para saber con quién estoy. Diagnostico para encontrarme con los grados de dificultad o diagnostico para conocer qué conocimiento cotidiano tiene ese niño o esa niña. Recuerden ustedes que en la primera clase hablábamos del conocimiento científico, del conocimiento cotidiano y del conocimiento a ser enseñado. Bueno, ¿cómo sé qué conocimiento cotidiano tiene si no se lo pregunto? No lo puedo intuir como maestra, lo tengo que diagnosticar. Porque a veces partir de ese conocimiento cotidiano hacia el conocimiento científico erudito va a permitirme armar un proceso de actividades.
¿se entiende? En la secuencia. Y ahí entra la evaluación formativa, que tiene que ver más con el proceso, con la dinámica, para recién llegar a la evaluación sumativa o final, donde trato por alguna estrategia, por alguna herramienta, por algún mecanismo, a buscar una actividad de resultado, una actividad de integración, para ver el grado de aprendizaje. Es decir, que la evaluación como proceso tiene que ver con esta valoración de la adquisición de los objetivos formativos a partir de criterios. Procesos, síntesis, resultados, todos estos son conceptos que yo manejo en la secuencia. Y no tengo que centrarme solo en uno. Durante muchos años, de los años 60, 70, 80 y hasta entrados los 90 todavía, prevaleció en la escuela una concepción técnica de la evaluación, más que técnica, tecnocrática de la educación, donde evaluar era medir resultados, donde evaluar era tomar prueba. Eso es una parte de la evaluación. La evaluación final. Estamos hablando de que hay una evaluación formativa y que hay una evaluación diagnóstica. Justamente, ¿por qué? Bueno, yo ahí le puse, cuando vean esa diapositiva, distintas conceptualizaciones de autores referentes del campo de evaluación, como Escribén, como Díaz Barriga, como Piaget, autores que ustedes han visto por ahí en psicología del desarrollo, psicología del aprendizaje, que remiten a esto que estamos hablando, justamente, ¿no? Del concepto de evaluación, del lugar de la evaluación, etcétera, etcétera. Díaz Barriga, ustedes saben que le hemos puesto algunos otros textos y algún video explicativo, es un referente de currículum y didáctica latinoamericano y es un autor que ha contextualizado la evaluación de los procesos didácticos justamente para correr esta visión tecnocrática de la evaluación como resultado y plantear toda la dinámica de la evaluación como proceso, ¿no? Esto es bien, bien importante en el campo de la teoría. Ahora fíjense ustedes que acá en esta infografía, concretamente, dice formas diferentes de evaluar a los alumnos, ¿no? Porque acá está el gran tema, que todos hablan de evaluación en la concepción tradicional y es saquen una hoja, prueba escrita en blanco, ¿no? Y en esta infografía vemos que hay instrumentos, que hay actividades, que hay herramientas. Miren la multiplicidad de elementos para evaluar. Si nos quedamos en saquen una hoja, prueba escrita, estamos volviendo más o menos a 1950, 1940, ¿no? Ya pasó esa época. Yo, que soy más viejo que todos ustedes, fui evaluado con ese modelo, ¿no? Concretamente. Para nosotros evaluar era silencio en la clase, asepsia, neutralidad y una hoja en blanco y un lápiz que te lo daba la maestra, concretamente. Ni siquiera vos lo podías sacar del cuaderno, ¿no? Eso era evaluar. Mire, si no he vivido la evaluación de resultados. Vaya, que la he visto en la escuela primaria, cuando yo me eduqué. Sin embargo, miren en esta infografía, por ejemplo, instrumentos de evaluación, rúbrica, cuadernos de alumnos, portafolios de evidencia, listas de cotejo, guías de observación. Miren con cuántos instrumentos puedo evaluar. Actividades, mapa conceptual, línea de tiempo, maquetas, juego, obras de teatro, historieta, baile, etcétera, etcétera, etcétera. Miren
el conjunto de actividades que puedo desarrollar y puedo estar evaluando. Es magnífico, porque es amplísimo. Lo que no me puedo olvidar es la intencionalidad. Esto que decíamos hace un rato, la relación de la coherencia con el objetivo de aprendizaje. Porque si no me quedo en una mera actividad y la actividad pierde el sentido. La actividad está puesta dentro de la intencionalidad y la intencionalidad forma parte de la planificación de la secuencia didáctica. Justamente. Miren los grados de relación que tiene todo esto. Justamente. Bien. Bueno, esto sigue explicando un poco lo que decíamos, es para que ustedes tengan más información desde los modos de evaluación informal hasta lo formal. Se va produciendo como ahí un proceso de decantación desde lo menos planificado hacia lo más planificado. Esto es interesante, ¿por qué? Porque cuando nosotros armamos una secuencia didáctica, es complejo armar una dinámica flexible de evaluación. Yo no creo que sea fácil, y no se los voy a mentir, no es fácil. Pero hay que tratar de ser vigilante como maestra, ¿no? Y ver que la evaluación, el proceso evaluativo desde lo diagnóstico hasta lo sumativo, no sea rígido, no sea encorsetado, sino que tenga como pasarela de flexibilidad y que pueda variar en los instrumentos. A lo mejor en la evaluación diagnóstica utilizo un tipo de instrumento, en la evaluación formativa utilizo otro tipo de instrumento, y en la evaluación sumativa utilizo otras formas de instrumento, que a lo mejor podrían correlacionarse con lo que dice esta diapositiva. En la diagnóstica, técnicas informales. En la formativa, técnicas semiformales. Y en la sumativa, técnicas formales. Fíjense, se puede dar un correlato que tiene que ver con un grado de implicación de los criterios de evaluación justamente. Pero bueno, nosotros en el aprendizaje vamos a hacer mucho centro en esta evaluación de procesos que está ligado a lo formativo, porque la idea de formación tiene que ver con el proceso, que es sistemático, que se construye y que proporciona información. No quiere decir que esta sea la única. Estamos diciendo que hay una centralidad, hay una opción pedagógica para mirar la evaluación formativa, porque tiene que ver con la concepción de evaluación procesual, concretamente. En este sentido, la evaluación como proceso me tiene que retroalimentar. Si es un verdadero proceso, no me interesa solo el resultado. El resultado es una circunstancia. Aprobó, no aprobó. Lo que tengo que saber entender es, si no aprobó, ¿por qué? ¿Cuáles son los grados de dificultad? ¿Y qué elementos voy a tener que retomar de esa evaluación sumativa en el nuevo proceso de evaluación diagnóstico de la nueva secuencia didáctica que voy a aplicar a continuación? Entonces, fíjense cómo hay un ciclo. Hay un ciclo. Porque cuando yo armo un ciclo de planificación de una secuencia y está atravesado por lo diagnóstico, lo formativo y lo sumativo, cuando llego al final de lo sumativo, ya estoy abriendo la puerta de un nuevo elemento diagnóstico de la secuencia didáctica siguiente. Entonces, cómo la planificación pedagógica del aula se va engarzando, entramando, y se va haciendo de alguna manera continua, procesual. Proceso que no he querido cerrarlo sin mostrar esta diapositiva, que tiene que ver con qué. Proceso que hoy
y ustedes que van a ser maestras en esta realidad, está atravesado por la tecnología. Entonces, esto también tiene que formar parte de la evaluación. Porque hoy yo a ustedes, mis alumnas de tercer año, no las voy a ir a evaluar presencialmente. El cuatrimestre está cerrando y las voy a evaluar con herramientas digitales, con distintas herramientas digitales. Acá están puestos prototípicamente, ¿no? La palabra classroom, que es la que con el aula de formación con la cual hoy casi todo el sistema educativo argentino está trabajando en este momento, más allá de que San Luis ahora vuelve a la presencialidad a partir del próximo lunes, pero una presencialidad también que es mixturada, ¿no? Concretamente. Bueno, herramientas digitales. El Classroom hoy significa un soporte pedagógico, pero también una herramienta evaluativa. Fíjense, ahí tienen en ese cuadrito, ¿no? Crear una tarea con cuestionario, una pregunta, un material, una publicación. Miren todas las opciones que el propio Classroom ya le predetermina, donde puedo colocar elementos de la evaluación diagnóstica, formativa o sumativa. Digo, para que empecemos a ver cómo adaptar nuestro lenguaje de los procesos de evaluación a las realidades contemporáneas que nos va a tocar vivir como maestra, concretamente, a esta evaluación atravesada por los procesos de aislamiento social y de uso de las nuevas tecnologías. Y esto para repasar y reafirmar. Hay muchos instrumentos de evaluación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Atrevámonos como maestras a pensar innovadoramente las estrategias en el aula, desde un cuaderno de aula, desde un examen tradicional que puede ser tanto oral como escrito, desde un mapa conceptual. ¿Puedo evaluar con un mapa conceptual? Claro que sí. ¿Cuántas veces nosotros en la universidad evaluamos el trabajo de ustedes con un mapa conceptual para ver el grado de síntesis, el grado de comprensión, el grado de desarrollo y el grado de creatividad? Y estamos evaluándolas en proceso, chicas. Puedo plantear un ejercicio de resolución de problemas, sobre todo si son niños más grandes, los niños del segundo ciclo de la escuela primaria. Puedo armar fichas de recolección de información. Hay ejercicios en los procesos de alfabetización inicial, en el campo de la lengua y de la matemática, precioso, de armados de ficha, súper sencillo para los niños de primer grado. Re sencillo. Puedo pedirle pequeñas microinvestigaciones, un trabajo monográfico a un niño de sexto, a un niño de quinto grado. ¿Por qué no? Porque lo voy preparando para el trabajo con las disciplinas de la escuela secundaria. Entonces, fíjense la pluralidad de instrumentos, la pluralidad de recursos y la amplitud que quiero transmitirle que tengo en el campo de los instrumentos de evaluación. No me puedo quedar yo, maestra, con saquen una hoja, prueba escrita en blanco. Cuando vemos en el profesorado todas estas mapas de recursos, y no estamos mostrando, debemos estar mostrando un 20%, hay muchísimo más justamente, ¿no? Nosotros les hemos seleccionado para acompañar este eje, justamente, un capítulo estratégico que ya está colgado en el aula, que es el capítulo de los tipos de evaluación. Esto que el profesor le ha dicho en clase está mucho mejor explicado por Díaz Barriga, ¿no? Que es un teórico de la evaluación, y que tiene que ver con esta guía de construcción que las invito, por favor, a leer, a bajar y a guardar en sus carpetas como maestra, porque esto es material que van a usar en el aula, chicas. Esto es material que van a tener que estar constantemente revisando cuando planifiquen. Y le hemos puesto un videíto muy corto, el link a un videíto muy corto, pero muy concreto, que revisa,
qué es la evaluación diagnóstica, qué es la sumativa y qué es la formativa, para que no se me las olviden, y para que las vuelvan a masticar concretamente. Esto es muy, muy importante. Bueno, todos estos materiales ustedes ya los tienen en el aula, ya están colgados, concretamente, y ahora un par de avisitos parroquiales antes de retirarme yo. A las 11 yo tengo que salir corriendo para una reunión, pero que tiene que ver con lo siguiente. A ver, después el profe les va a subir la clase, no sé, dice que se la va a subir dentro de un mes, más o menos, ha dicho, si no asisten a clase, pero ya vamos a negociar con el profe. Bueno, primero y principal, este componente de la evaluación les pido que presten especial atención y que no lo menosprecien, porque es un elemento que atraviesa el armado de una secuencia didáctica. Atraviesa. Atención. Por lo tanto, hay que manejar como maestra, como alumna del profesorado, mínimamente la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. No me vengan a decir después que no la vieron en clase. Digo, la estoy retando un poco, pero esto es muy importante, chica, muy importante en el armado de la secuencia didáctica. Por eso hay que revisar, vayamos a leer la guía de Díaz Barriga, miremos el documental, es decir, comprendamos, porque es muy, muy importante. Por eso este componente evaluativo lo damos recién ahora que estamos al cierre de secuencias didácticas. ¿Por qué? Y porque necesitamos tener toda la primera parte, todo el desarrollo, y ahora encajar la evaluación como un eje transversal que atraviesa todo lo que hemos visto. Entonces, por eso recién lo colocamos acá. Si empezábamos a hablar de esto en la primera clase, se les iba a hacer una ensalada, una mezcla interesante, y no la iban a rescatar. Ahora que han visto el proceso, que han visto que tienen que contextualizar, que han visto que tienen que secuenciar, que han visto que tienen que planificar, que han visto que tienen que recortar, que han visto que tienen que traspolar conocimiento didáctico, bueno, todo ese proceso está atravesado por la evaluación de distintos modos, con distintos tiempos y con distintos instrumentos y estrategias o técnicas. Entonces, por favor, no me descuiden este componente, porque es importantísimo. Es crucial en la secuenciación didáctica. A tal punto que nosotros esta clase se la estamos dando, le estamos colocando material y no le estamos pidiendo una actividad. Hemos dado una clase de gracia en ese sentido. No le hemos pedido actividad. ¿Por qué? Porque consideramos que ustedes son adultas y que es muy importante en el elemento de la formación. No le vamos a tomar prueba de la evaluación. Vamos a tratar de ser coherentes, ¿no? Es decir, le vamos a pedir que lean, que visualicen, que escuchen, que se problematicen y que revisen ustedes, alumnas de tercer año, qué saben de evaluación como futuras maestras. Esto es muy importante. Hay que sincerarse con una misma. Hay que sincerarse y ver qué es lo que no sé y estar dispuesto a aprenderla. Porque yo, maestra, no puedo desconocer esto. Si desconozco esto, no sé planificar. Permítanme que se los diga. No sé planificar. Voy a hacer un desastre en el aula. Los niños me van a pasar por arriba de la cabeza. No voy a saber cómo trabajar en el aula. Tengo que saber contenido, tengo que saber planificar, tengo que saber secuenciar, tengo que saber evaluar. Todo esto forma parte de mi oficio de ser maestra. Entonces, perdonen el énfasis, pero esto es muy importante que reflexionemos sobre este aspecto. Muy, muy importante, y ya lo han visto en plurigrado, lo han visto con la escuela 429 y lo han visto con la escuela 37. Los tres ejemplos
le han hablado de evaluación, los tres, justamente. Si revisan los videos, las van a volver a descubrir. O sea que ha estado presente en todo proceso de secuenciación, de práctica, de aprendizaje. Muy, muy importante. Con lo cual, por favor, bajen los materiales, miren los materiales y pónganse al día con la actividad que el profesor les ha pedido del aula concretamente. Nosotros, primeros días como equipo de cátedra, primeros días de la semana que viene, les vamos a estar avisando, vamos a colgar en el aula, vamos a subir al aula la guía de trabajo final de este espacio curricular, que es un taller y que se dicta por régimen de promoción continua. Eso lo dijimos el primer día de clase, lo volvemos a repetir ahora. La guía de trabajo final es el armado de una secuencia didáctica. Es decir, que todo lo que vimos a lo largo del cuatrimestre ahora lo van a tener que aplicar en un ejemplo concreto. Se van a tener que pelear, para eso van a tener una guía, y para eso nosotros, a partir de ahora, vamos a estar en horario de consulta para el armado de la guía. Vamos a dar consulta, ya nos vamos a poner de acuerdo con los profes, vamos a hacer un cronogramita de horarios de consulta y se lo vamos a hacer saber por el aula y por el grupo de WhatsApp. Con lo cual, quiero clarificar los tiempos y que quede muy claro, sobre todo a las chicas que no están en clase y que van a ver el video. A partir de la semana que viene, van a tener la guía de trabajo final de este espacio curricular, que significa armar, construir, diseñar una secuencia didáctica. Esa secuencia didáctica va a recapitular sobre todas las 9 clases que hemos dado en este espacio curricular. Todo eso lo van a encontrar en la guía. Ya la estamos elaborando con los profesores, la estamos puliendo y vamos a tratar de hacerle una guía lo más claramente posible. Ustedes decidirán si quieren armar una secuencia didáctica de matemática, de naturales, de sociales, de lengua, de lo que ustedes quieran. Nosotros no le vamos a poner problemas en ese sentido. Lo que nosotros vamos a velar como práctica 3 es que revisen el proceso de secuenciación didáctica completando todos los elementos con los que se arma una secuencia didáctica, porque secuencia didáctica la aprenden a hacer en tercer año. Cuando ustedes pasan a cuarto año, que es práctica de aprendizaje y que es residencia, esto ya debe estar aprendido. La profesora de cuarto no tiene por qué explicarlo. La profesora de cuarto lo tiene que revisar, justamente, y lo tiene que instrumentar en el aula. Ahora es el momento. No me desaprovechen el momento. Ahora es el momento. Para eso estamos. Para equivocarnos, para aprender y para ver los grados de dificultad en algunos de los componentes de la secuenciación. Bueno, para eso estamos. No solo está este espacio de aprendizaje, están las 4 didácticas que ustedes tienen. Porque en las 4 didácticas le vamos bombardeando con lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Y porque en tercer año ustedes tienen que aprender a desempeñarse en el aula. Y parte de aprender a desempeñarse en el aula es saber planificar. Es una herramienta fundamental. Así que bueno, por mi parte, profesor, he terminado los avisos parroquiales. Y bueno, muchas gracias, profe. La verdad, como siempre, muy clara la exposición y poniendo énfasis en la evaluación como corresponde, como a lo largo, digamos, de todo el proceso, ¿no? Desde que ingresamos al aula ese día, conocemos el grupo, inclusive podríamos decir también que la evaluación misma es una instancia más de aprendizaje, ¿no? Así que en ese aspecto yo coincido plenamente
con lo que usted ha manifestado. Yo le quería preguntar a las chicas, hoy es el último día del plazo de entrega de la última guía. También comentarles que estamos ya terminando de hacer devoluciones a los portafolios individuales, el trabajo reflexivo que debían reconstruir seguramente en estos días, este fin de semana, principio de la semana que viene cuando mucho, vamos a estar subiendo la devolución a su espacio personal del aula virtual. Y en realidad quería saber, preguntarles si es necesario, en el caso que así sea, si han podido concluir las producciones de la guía, porque hoy a las 12 de la noche cierra el plazo. Digo, ¿es necesario un día más, un día menos? Nos pidieron extensión de plazo y se lo dimos, la semana pasada. Así que corrimos la fecha para que ellas pudieran hacerlo y entregarlo hoy. O sea que el compromiso es cumplir la fecha. Perfecto. Ahí ha pedido Cintia la palabra. Te escuchamos, Cintia. Hola, buenos días. ¿Cómo le va, profe? Yo lo estoy por entregar, calculo llegar antes de las 3 de la tarde, porque el tema que a mí se me ha complicado mucho con el tema del trabajo, tengo horarios rotativos y bueno, y entre todas las fechas, soy contratada realmente y no puedo pedir permiso para rendir ni nada por el estilo. Por eso por ahí, si llego, con suerte lo estoy terminando ahora. Antes de las 3 de la tarde, si no, bueno, le pido mil disculpas, cuando llegue a las 12 de la noche, antes de las 12 de la noche, me entrego. Bueno. Hace todo el esfuerzo posible, Cintia, tranquila, entregalo, y si no es a las 3, será a las 12, y si no es a las 12, será a la 1, pero entregalo, tranquila. Bueno. No te persigas con eso, la cuestión es que lo entregues. 2 horas más, 2 horas después, nadie se va a morir. Vale. Bueno, muchísimas gracias, profe. Profesor, adelante entonces. Sí, Ruth, te escuchamos. Yo lo entregué ayer al trabajo, pero decía que quedaba unas horas, digamos, como que era hasta las 12 de la noche o sea, de anoche, no sería hasta hoy. Digo, porque si lo van a entregar hoy, a mí me figuraba que faltaban unas horas nada más ayer cuando lo entregué. Bueno, después lo revisa ahí el profe Nico. Sí, quédense tranquilas ustedes. Quédense tranquilas, cualquier inquietud o cualquier, digamos, situación que surja, la imposibilidad de que ustedes suban el trabajo, se comunican con nosotros y lo resolvemos. Lo importante es, como dice el profe, seguir en la huella, ¿no? Y yo diría que a partir de estos encuentros en práctica y de otras materias, por supuesto, armando en su valijita, en su portafolio de maestra, todos estos recursos y los van engrosando y van, digamos, como enriqueciendo todas estas herramientas a medida, digamos, que van desarrollando experiencia, digo, en el sentido de la evaluación, en el sentido de los distintos instrumentos, de las distintas concepciones, de las distintas técnicas. En ese sentido, yo siempre hago hincapié en una especie, digamos, de evaluación, o mejor dicho, en una instancia concreta que para mí es crucial en la producción o en las propuestas de enseñanza y a lo largo del proceso de lo que significa llevar adelante esa propuesta, que son los espacios de retroalimentación. La evaluación la evaluación formativa concretamente encuentra su sentido, su razón de ser en estos espacios donde uno puede dialogar con el estudiante, puede encontrarse, puede escucharlo y ahí justamente conocer la situación en la que él mismo se encuentra, ¿no? Digo, estos espacios no son menores y son los que nos permiten a nosotros, como decía el profe, evidenciar en qué estadio, o si quiere la palabra entre comillas, o en qué instancia del proceso de apropiación o de aprendizaje se encuentra o se encuentran nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importantísimo concebir el elemento evaluación como uno de los pilares de la planificación pedagógica con su secuencia didáctica. Muchas veces, ya para cerrar, digo, hago este comentario. No es lo mismo evaluar en el primer ciclo del nivel primario que evaluar en el segundo ciclo. Tampoco
digamos, digo, eso se va adquiriendo con la experiencia, en el sentido de que muchas veces no elegimos o no seleccionamos o no, digamos, asignamos a un instrumento de evaluación un fin o un objetivo a lograr concretamente, digamos, a partir de un espacio disciplinar específico. Digo, no es lo mismo evaluar en matemática en el primer ciclo que evaluar lengua en el segundo ciclo. Digo, a veces los dispositivos de evaluación que el maestro construye se van como configurando en función de las necesidades del grupo y de las necesidades de los contenidos que yo necesito transmitir, ¿no? Profe, Sí. disculpe. No, yo les dejo que termine usted con las alumnas. Yo Sí, me retiro porque tengo que profe, entrar a la otra. Pero no hay usted cierre problema. tranquilo. Gracias, como siempre. Entonces, chicas, estamos en contacto a un clic de distancia, como decimos siempre. Ya enseguidita voy a subir la clase, no se preocupen. Gracias, profe. Gracias, chicas. Que tengan un buen día, entonces. Chao, nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Buen día. Chao, profe. Bien, Buen bien. día.